Hola, muy buenos días para todos. Los bendigo. La bendición de Dios siempre permanecerá en ustedes. Bienvenidos al devocional de hoy, martes 22 de diciembre. Dios mío, va pasando este diciembre rápidamente y vamos preparándonos para un próximo año. Pero tenemos la fe que Dios, como nos ayuda este año, lo va a hacer el próximo año. No desfallezcamos en la fe, permanezcamos en la fe del Señor. En este devocional he traído una reflexión muy corta para dejar un pensamiento, una reflexión, una palabra, un código profético, para que usted pueda tomarlo e implementarlo en su vida y pueda usted cambiar y mejorar su relación con Dios, pueda entender muchas cosas y pueda ir avanzando y mejorando su calidad de vida. Le he titulado Las misteriosas maneras de Dios. Bonito el título, Las misteriosas maneras de Dios. Y quiero comenzar con unas frases que escribió un escritor llamado Vincent Humber, que dice: Dios escribe en algunos de nuestros días, luego te explico. Este escritor me llama la atención porque tenía toda la razón. Hay momentos, días donde suceden tantas cosas en nuestras vidas, en el área de la salud, económica, familiar, de los hijos, emocional, sentimental, mental, proyectos, ministerio, qué sé yo, tantas cosas que pasan adversas y uno quisiera una explicación, pero ¿por qué? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué le pasa esto a la otra persona? ¿Por qué le pasa esto a ellos? ¿Por qué pasa esto? Y hay días, no siempre, donde Dios le dice a uno: luego te explico. Qué sabiduría la de Dios. Pero también hay liberaciones milagrosas de Dios. Hay momentos donde Dios entra y opera y hace milagros sobrenaturales, instantáneos. Por lo menos en el capítulo de la fe de la Biblia, Hebreos 11. Después de mencionar algunos escapes milagrosos y providenciales del pueblo de Dios, repentinamente el escritor cambia el tono de su relato. Note usted que en Hebreos 11 el escritor comienza diciendo que por la fe Dios rescató a Noé, Dios rescató a su familia, por la fe salvó a Noé, a Abraham, por la fe Sara pudo dar un hijo, por la fe José fue salvado del foso de los leones, por la fe Daniel fue liberado del foso de los leones, José fue liberado de la cárcel y de un momento a otro cambia el escenario y lo lleva a la actualidad de él. Y dice en el verso 35 y el verso 38 de Hebreos 11, dice: otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Vaya, aquí está hablando de cristianos que estaban en una circunstancia bien difícil. Pidieron de Dios una ayuda, una respuesta, pero aparentemente esa respuesta no llegó porque los mataron. Y tal vez uno dirá: ¿dónde se quedó Dios? ¿Por qué no respondió? ¿Por qué no hizo algo? Y Dios dice: luego les explico. Si Dios no libera por medio de un milagro o de forma providencial, lo hará misteriosamente, a un nivel de intervención más profundo del que nosotros podamos entender.
Aunque por un tiempo nos quedemos perplejos y en silencio de las maneras misteriosas de Dios, será lo mejor para nosotros. Estas personas de la iglesia primitiva que las mataron, las laceraron, las decapitaron, las crucificaron, murieron cantando y celebrando y amando a su Señor, porque ellos sabían que si no había habido una respuesta de Dios positiva, era porque era lo mejor para ellos. Por lo menos en su última carta, el apóstol Pablo, sí, el gran apóstol Pablo, allí metido en las mazmorras del Imperio Romano, metido en la cárcel de los romanos, allí en la última instancia de su vida, él dice, se jacta y dice: el Señor me librará de toda mala obra y me preservará para su reino celestial. Sin embargo, unos días después lo decapitaron. Pusieron su cuerpo a un lado y después de ponerlo en la tumba lanzaron su cabeza ahí mismo. Pregunta: ¿en realidad fue liberado? ¿Fue liberado como él declaró en la carta? ¿Fue sacado de la cárcel? Muchos dirían: no, le falló la fe, Dios le quedó mal, estaba en pecado, dirían algunos otros. Otros dirán: Dios no existe, Dios no obró, Dios es injusto. ¿Fue liberado? Es la gran pregunta. Yo quiero darle la respuesta. Sí, Pablo fue arrebatado del mal, fue liberado del mal que lo rodeaba. Fue alejado de las lágrimas, fue liberado del dolor, fue liberado del estrés y de la enfermedad, porque fue puesto en un lugar donde Satanás no lo podía perseguir más. Y ahora está en la presencia del Señor, donde es mucho mejor vivir. Ah, qué hermoso esto. Cuando estemos delante del trono, completos en Él, en Cristo, todos los enigmas y misterios serán fáciles de entender. Y entonces veremos el cumplimiento de lo que ahora creemos por fe, que todas las cosas obran para bien a los que estamos en su plan eterno. Mira, allá ya no clamaremos. Allá ya no diremos: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me pasa esto a mí? Allá el ay se convertirá en aleluya. Los signos de interrogación serán enderezados y serán signos de exclamación. El lamento se convertirá en canto y el dolor se perderá en medio de la alabanza. Veamos por lo menos otro ejemplo, el pasaje de Juan capítulo 13, el verso 7. Evangelio de Juan capítulo 13, el verso 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Se convierte en un versículo clave para los cristianos cuando nos encontramos en el remolino de la vida, cuando nos encontramos en circunstancias misteriosas, en esas maneras misteriosas de Dios obrar. Mire lo que sucedió en la guerra en Corea. Un humilde siervo cristiano fue separado por los comunistas de su familia y nunca más los volvió a ver. Él era un pastor, el pastor Ian. Estuvo en prisión por muchos años, encerrado en una celda donde solo le daban un plato de una comida sumamente desagradable por día. Pero mantuvo su ánimo repitiendo versículos bíblicos, especialmente Juan capítulo 13, el verso 7, que dice: no entiendes lo que estoy haciendo ahora, pero lo entenderás después. Este versículo también ayudó a muchas personas en periodos oscuros de su vida, en periodos donde muchos de ellos perdieron a sus esposas, a sus hijos, de
de enfermedades diversas, de persecuciones diversas. Hubo un médico que en cierta ocasión perdió a su esposa de cáncer. ¿Por qué mandó el Señor esta prueba tan dolorosa? Si él con su esposa eran buenas personas, eran generosos, carismáticos, eran ministros de Dios, predicaban la palabra, hacían obra social. Pero, ¿por qué el Señor les mandó esta prueba tan dolorosa? ¿Por qué se llevó a esta esposa y madre a la vez tan temprano? ¿Por qué? Estoy contento de que su voluntad siempre es buena y aceptable. Ahora entiendo, dice su esposo, por qué Dios hizo tales cosas. Amados que están en este devocional, yo quiero decirle a usted que hay momentos donde Dios hace cosas que usted y yo no entendemos. No sabemos. Y a veces algunas de ellas no tienen respuesta. Unas respuestas serán positivas. Sí, hijo, te libero. Sí, hijo, te doy lo que me estás pidiendo. Pero otras será, no, hijo, no hay respuesta. No, hijo, no te voy a explicar nada. No, hijo, lo que me estás pidiendo no te lo voy a dar. Ahí nuestras vidas tendrán que entender que solo Dios basta, que solo Dios llena, que solo Dios nos puede completar en aquellas áreas donde no tenemos respuestas. Yo quiero leerle un pequeño himno haciendo referencia a las obras misteriosas que Dios hace y que cuando le preguntamos por qué o para qué, Dios nos dice, después te explico. Escuche este hermoso himno. Dios se mueve de manera misteriosa para hacer maravillas. Pone su pie en el mar y se monta sobre la tormenta. Tomad nuevo coraje, santos de Dios. Las nubes a las que tanto temen están llenas de misericordia y se abrirán con bendición sobre sus cabezas, dice el poema. No juzguen al Señor con sus sentidos débiles, con sus sentidos humanos, pero confíen que Él les dará su gracia. Detrás de su divina providencia, que parece un ceño fruñido, se esconde un rostro sonriente. La incredulidad ciega de seguro errará y escudriñará en vano su obra. Dios es su propio intérprete y Él hará que las cosas sean bien claras para todo. Con seguridad puedes confiar en que Él te salvará y te librará de toda obra maligna y te preservará porque te quiere en su reino celestial. Él salvará y librará a su manera, única y especial, ya sea milagrosa, providencial o misteriosamente. Eso es lo que hace Él por sus hijos. Esa es su especialidad. Salvar, responder a su manera. Y nosotros creemos y descansamos en su divino proceder. Yo quiero que usted que está allí ore unos segundos, reflexione en esta palabra corta y piense, Dios tiene el control de todo. Dios sabe lo que está haciendo. Tu vida no es un juego de azar. Tu vida no está dejada a la suerte. Tu vida y la mía están bajo el control del Dios eterno.
y Él permitirá cosas que Él quiere que vivamos. Y Él nos dará las respuestas en su tiempo, respuestas positivas o negativas, en respuestas a nuestras peticiones. Camina, levántate, amado de Dios, amada de Dios. Sigue caminando si no hay respuestas. Que a los que amamos a Dios, todas las cosas al final nos van a ayudar para el bien de nosotros mismos. Ánimo, sigamos caminando, que largo camino nos resta y su gracia está con nosotros. Les bendigo, les amo. Amén y amén.